Este ensayo seguramente sea polémico, lo será, y es necesario que lo sea, para que así el espectador se conmueva y piense de forma crítica el contenido que se expone para que se cimiente en su mente su interpretación pertinente en base a los hechos que se presenten. Empecemos por el principio. Si vamos a hablar de la colonización, será mejor definir de qué estamos hablando en primer lugar. Se entiende colonización a grandes rasgos como la imposición de un Estado, el de la metrópolis, es decir, el de la gran ciudad originaria de dicho Estado sobre un territorio foráneo a este, para explotar los recursos que hallara en las tierras conquistadas, para beneficio del gobierno central de dicho Estado. Probablemente, por lo menos en la historiografía contemporánea, la colonización más conocida y estudiada sea la que llevaron a cabo los países europeos en el siglo XIX, con el reparto de África y la expansión del industrialismo. En el imaginario colectivo basta con investigar la cantidad de material académico que se ha realizado respecto a estos sucesos y la notoria carga negativa que se le infunde al actual occidental en este sentido por muchos autores. Hay antecedentes de la colonización, por supuesto. En el mundo antiguo el ejemplo más notorio e ilustre sería el de la civilización griega dado su registro escrito, ya que el griego es una lengua que no queda demasiado alejada o no es tan indescifrable como el sumerio o los jeroglíficos egipcios, por ejemplo. Los griegos, y por supuesto más tarde los romanos, con su expansionismo imperial, también se aventuraban más allá de sus ciudades y urbes originarias para plasmar su modelo, ojo, y esto es importante, legal y cultural a los territorios salvajes que encontrasen ante sí. Ahora que tenemos una idea más clara de lo que significa la colonización, profundicemos en la cuestión de la moralidad intrínseca que hay en los acontecimientos históricos. ¿Se puede juzgar la historia, especialmente el alejado pasado, con las lentes morales de hoy? Pues no es sorpresa descubrir que mucha gente, académicos, periodistas y opinólogos, lo hacen, y también cabe preguntarse hasta qué punto esto es lógico siquiera. Dar una interpretación libre sobre acontecimientos pasados no es ninguna infracción. Cada individuo ha crecido bajo unas doctrinas, unas circunstancias y características concretas, y tendrá una perspectiva única e irrepetible, aunque no por ello potencialmente menos compartida por otros, de la historia y de los sucesos que en ella se encierran. Un ejemplo claro son las dictaduras. Las dictaduras son naturales al ser humano. Consisten simplemente en que un individuo o grupo de individuos imponen, normalmente mediante la autoridad, la represión y demás mecanismos estatales o propagandísticos, una ideología y política. Esto es la forma de gestionar el territorio y los aspectos sociales. Dictaduras hay de todo tipo, de color y pelaje. Las ha habido conservadores en lo social, neoliberales en lo económico, izquierdistas o revolucionarios en su esencia, etc. Seguramente alguna vez hayas encontrado que alguien defiende esta o aquella dictadura, algo que para uno puede ser insólito e inaceptable, para otro es motivo de orgullo. Esto ocurre en ambos lados del espectro político. La moralidad en cuanto a la historia es muy moldeable. No es que se trate de principios objetivos de la virtud, sino más bien en apoyo y resistencia a lo que ya ha ocurrido, especialmente hacerlo un concepto vivo en el presente y utilizarlo para las condiciones políticas del presente, del individuo operante que maneje tales conceptos, como lo haré yo ahora mismo. Volviendo al tema que nos compete en este ensayo, la colonización puede ser defendida y atacada mediante sendos argumentos, a favor y en contra. Eso es algo inherente al raciocinio de la humanidad. Por muy estéril que sea el debate y sea cháchara más que charla, las cosas se hablarán y se discutirán igual y se traerá a la hora el pasado. Por lo que ahora comparo yo mi interpretación personal de eso trata el intercambio dialéctico. Sin embargo, el núcleo de la temática que hoy ocupamos es un matiz del que uno no puede desprenderse si está atento a la forma en la que se trata la colonización a lo largo de la historia en nuestros registros escritos o de otro formato. Hay autores y medios que hacen un especial hincapié en lo terrible y lo negativa que fue la colonización europea, algunos comenzando con el Imperio Español desde la célebre fecha de 1492, para luego incluir otras como el infame Congo belga, el colonialismo francés, el británico en la India, etc. Esto ya de plano resulta curioso. Valorar como negativo directamente un suceso histórico, si esto es inútil o no, se lo dejo a la conciencia del espectador. ¿Qué conlleva hacer esto? Se me hace extremadamente llamativo como muchos historiadores y opinólogos de todo el mundo se quejan y piafan en un arrebato indignado lo concentrada que es la historia universal en Occidente y Europa, como justicieros de la palabra que acuden al socorro paternalista de indígenas, minorías oprimidas, mujeres y demás colectivos que, por supuesto, merecen igualdad absoluta con sus consecuentes derechos y deberes.
mas no la ayuda caritativa de aquellos que dicen defenderlos sin contar ni con su voz ni con su voto particular, arrebatándoles la autonomía, como si fuesen menores tutelados o retrasados mentales que deben obedecer a las consignas del colectivo sin rechistar porque es lo mejor para ellos y los de su calaña. ¿Por qué una mujer, un indígena o alguien de pocos recursos parece no poder ser conservador? ¿Quién decide si eso contradice su estatus natural, no? ¿No trata de eso la libertad realmente y no la imposición ideológica? Al igual que alguien de las fuerzas del orden, tan tradicionalmente desnortadas y atacadas por colectivos asociados a la izquierda, pueden votar democráticamente a la izquierda si se alinean con tales ideales sin que ello deba suponer la humillación pública. Es un derecho, al fin y al cabo. Bien, de nuevo con el colonialismo, parece que no hubiese jamás indígena o morador originario de una tierra conquistada que estuviese de acuerdo con la llegada de los conquistadores, cuando la realidad es que sí los ha habido, especialmente aquellos que se beneficiaron de la infraestructura, la sanidad, educación, vías de comunicación, electricidad o agua corrientes que trajo consigo la colonización. ¿Te parece ofensivo lo que acabo de decir? Espero que no. No lo hago con tal intención. Pregúntate por qué te lo parece y en qué narrativa estás participando de manera más o menos consciente, entonces. Ojo, hablemos claro. Esto no se trata de si está bien imponer una cultura u otra. Aunque se tengan opiniones sobre la materia, lo cierto es que la colonización fue lo que fue e hizo lo que hizo. Y ello influyó en la historia de los territorios conquistados, por supuesto. El ejemplo más evidente es del ya mencionado Imperio Español. El hecho de que llegase y gobernase los territorios indígenas cambió decisivamente el rumbo de la historia de estos. ¿Y eso es algo bueno o malo? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Hay gente de Hispanoamérica que defenderá ambas posturas. A lo que voy es que no se puede negar la realidad material que el colonialismo europeo dejó tras de sí. Esto evidentemente no significa que los conquistados deban rendir pleitesía a las naciones antaño imperiales. No, especialmente cuando los conquistados ya conformaron sus propias naciones e identidades mediante sus propios métodos. Deberían llevarse de forma diplomática e incluso pueden compartir lazos históricos y culturales entre ambas entidades como concordia y convivencia pacífica. ¿Por qué parece que haya ese complejo de inferioridad del conquistado con el conquistador? Es bastante evidente. Psicológicamente, ser derrotado o entender que los tuyos fueron derrotados ante otro grupo en el interior del individuo da a entender que uno mismo es débil o proviene de gente débil, y por ende es menos apta para la vida. Es algo natural a la comprensión de la supervivencia orgánica, y que se puede palpar a sí mismo en la humanidad, justamente porque es natural. Esto no debería ser así. Como ya vengo diciendo, lo ocurrido fue lo ocurrido y las personas del mañana serán distintas a las del ayer. Nadie se debe sentir avergonzado de haber sido conquistado o de haber conquistado. Académicamente esto debe narrarse fiel a lo que ocurrió objetivamente, sin tintes emocionales, aunque en lo personal se puedan tener. Pues bien, a esto nos referimos ahora, a las narrativas sentimentalistas que contribuyen a la diferenciación y confrontación entre colonizadores y colonizados una vez pasado el conflicto. Irónicamente, aquellos que reclaman que aquellos que fueron o provienen de los colonizadores, aun cuando no hayan ejercido la colonización alguna, ¿no contribuye precisamente esto a la discriminación y un trato vejatorio de personas iguales e inocentes? De la etnia blanca se ha dicho todo, y parece salir gratis, ciertamente. Parece ser que si se discrimina a un blanco por el hecho de serlo, está de alguna forma justificado o no es grave porque, ya sabes, los blancos son responsables del genocidio congoleño de Leopoldo de Bélgica, del Tercer Reich nazi, del imperialismo estadounidense, etc. Esto me parece es una falacia tremendamente aceptada y normalizada. ¿Los blancos deben pagar justos por pecadores? Por consiguiente, ¿sería correcto si uno dijese que todos los negros africanos son unos salvajes bárbaros porque todavía hay tribus asilvestradas sin filosofía ni leyes refinadas? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a los blancos se les atribuye sistemáticamente la desigualdad, el malestar de África, los privilegios y prácticamente la maldad en el mundo? Es evidente que hubo un impacto correlacional, pero ¿no es hipócrita encontrar tantos ejemplos que demonicen a los blancos por la colonización en el imaginario colectivo? Parece ser que el blanco actúa como un chivo expiatorio para las minorías, que por ser minorías deben estar oprimidas y reprimidas. ¿Hasta qué punto es realista y lógico culpar a los colonizadores ya desaparecidos de la mala gestión y la política inestable e ineficaz de los dirigentes de los países descolonizados del hoy? Cuando los colonizadores se han marchado, la actuación y gestión estatal ya no es responsabilidad suya. Por supuesto, reconstruir estos países no es tarea fácil ni es algo rápido, pero es la realidad que ya es responsabilidad de los autóctonos concienciar al pueblo de la política, controlar y suprimir la violencia, el terrorismo
y otros actos injustos que atenten contra los civiles y su desarrollo de actividad soberana. No se puede llorar toda la existencia y justificar la incompetencia y la debilidad estatal de los gobiernos autóctonos por la conquista de hace siglos. Es el deber de los líderes y de las masas populares el informarse y aunarse para crear la civilización. Es lo que deben hacer, y ojalá se cumpliese tan fácilmente como se dice. En la narrativa académica, y puede que más importante en la narrativa popular o antropológica, algunos se quejan del ya mencionado eurocentrismo a la misma vez que jamás mencionan las atrocidades imperialistas en Asia y de los propios indígenas. Sé honesto y pregúntate a ti mismo. ¿Cuántas veces has visto reflejado en los medios, en los trabajos de investigación, en referencias culturales, los siguientes conceptos históricos y se han sido comparados a la colonización occidental en los mismos términos y la misma carga emocional? El expansionismo militar, agresivo e imposición cultural del fundador del Islam, Mahoma, en sus campañas a lo largo y ancho de la península arábica, basado en suprimir, masacrar y eliminar a las tribus indígenas, como las politeístas de la Meca o las judías, así como el continuo expansionismo islámico tras la muerte del mismo Mahoma a manos de sus sucesores y milicias, a través del norte de África y en la península ibérica hasta que fueron expulsados por la fuerza tras la Reconquista. En este apartado también podríamos colocar al Imperio Otomano, que sería mucho más de lo mismo. El imperialismo japonés y sus crímenes de lesa humanidad para la conquista de China, destacando el Escuadrón 731 y las armas biológicas como los ataques con pulgas y ratas infectados para masacrar a la población civil a través de la enfermedad. La imposición del régimen chino comunista sobre la población autóctona del Tíbet, del que trataron de borrar su religión, el budismo, a través de la represión y la conquista militar unilateral. Asimismo, la represión de los uigures, una minoría étnica de fe islámica dentro de China, existiendo documentos de la ONU atestiguando que son enviados a campos de concentración o de reeducación, como le llama el gobierno comunista, para, según ellos, quitarle las ideas extremistas de la cabeza y forzándolos a la laicidad pública. La imposición ideológica del Pacto de Varsovia y los regímenes comunistas en Europa del Este, por parte de la Unión Soviética, que favorecía a minorías políticas de ferviente fanatismo tal y como lo hicieron los bolcheviques para instaurar en países adyacentes regímenes afines y no electos democráticamente, tal y como también pasó en el reparto de Alemania o Corea, en parte occidental, oriental y norte-sur respectivamente. La URSS también participó en la invasión a Afganistán en los años 80 y 90 para instaurar un régimen comunista títere en dicho país. En la época stalinista también se caracterizó por perseguir y suprimir la libertad religiosa a los cristianos ortodoxos, la mayoría religiosa del país, así como hacer comunes las deportaciones masivas para, según el régimen, proteger la seguridad del Estado. El Imperio mongol y sus brutales conquistas militares, caracterizadamente en masacres, la exigencia de pago de tributos, al igual que la islámica, la imposición de la cultura mongola, fidelidad al Khan, el uso obligatorio de uigur para la administración, etc. Destacar aquí la brutal conquista de Corasmia, en la que Gengis Khan no solo venció al imperio corasmio surgido tras la muerte de Mahoma, sino que las bajas de civiles se cuentan por millones, con una estimación de 2 a 4. Siempre me ha parecido curioso, personalmente, que absolutas matanzas como esta y más a población civil sean pasadas tan por alto por los historiadores moralistas. Parece ser que a nadie le importa el imperio mongol, el corasmio, o solo les importará a eruditos muy específicos de la historia de Asia, pasándose por alto, ya digo, en la historiografía común. Una pena por todas las vidas inocentes que se perdieron y que están tan ninguneadas por estos mismos historiadores moralistas. En las ciudades-estado más antiguas, como Egipto, Asiria, Babilonia, etc., era común masacrar a tribus y grupos étnicos o diferenciados vecinos para hacerse con la toma del poder, de las ciudades y de los terrenos fértiles. Podemos destacar la unificación y desunificación sistemática de las dinastías egipcias, o en el continente americano, la opresión de imperios como el azteca antes de la llegada de los colonos europeos. Por ello se suele destacar los registros de conquistadores españoles que fueron testigos de los ritos y sacrificios humanos, en los que se arrancaban el corazón de las víctimas en ofrenda a los dioses aztecas. Es por ello que los grupos circuncidantes al imperio azteca se unieron en respuesta al famoso sitio de Tenochtitlán. Cerremos este ensayo con un par de preguntas y reflexiones respecto a las narrativas populares que beben de la historia. Seamos realistas con nosotros mismos. Es evidente que en Europa y Occidente se ha caracterizado y ha tenido la relevancia e importancia que ha tenido porque, por una razón o por otra, casualidad o causalidad, las personas que habitasen en los terrenos que hoy se conforman europeos fueron concretamente quienes realizaron las más grandes hazañas en cuanto a la globalización y el desarrollo tecnológico. Ojo, esto no es un desprecio a los conocimientos que se desarrollasen en África, Asia o América,
que justamente fueron desarrollados por los pensadores de sus respectivos lugares, como la pólvora en China o el papiro originario de Egipto. Pero con el devenir histórico es evidente que los que más avanzaron en varios aspectos fue Occidente, que se preocupó por la gestión estatal de las leyes ya desde la organización democrática ateniense, así como ser los fundadores de la filosofía moderna, la geometría, aportes en matemáticas avanzadas en forma de fórmulas y trigonometría, etc., para más tarde inventar máquinas esenciales para la evolución comunicativa, el transporte, la movilidad y para el abastecimiento de recursos que hoy consideramos tan esenciales como la imprenta, la máquina de vapor, el automóvil, la electricidad o el agua corriente. Reconocer esto y, si uno lo considera oportuno, sentirse orgulloso de ello sin ser por ello un supremacista o creer que las demás etnias humanas deben ser exterminadas, está bien. Ahora hablo a título completamente personal. Yo disfruto de las libertades, entretenimiento y calidad de vida originadas de Occidente, por lo que estoy agradecido y deseo defender los ideales que nos han proporcionado llegar hasta aquí, con sus imperfecciones, por supuesto, y podremos quejarnos de ello legítimamente, y podremos intentar cambiarlo. La realidad es que aquí y bajo esta forma de vida por lo menos podemos o deberíamos poder opinar de la realidad sin que ello supusiera ser arrestados y asesinados por considerarnos enemigos del todopoderoso Estado o del régimen de turno que lo controle. Y la gracia de esta forma racional y crítica de pensamiento es que puede ser adoptada por cualquier parte del mundo, y es lo que uno desearía ver, que cada pueblo avanzase intelectualmente hacia un sistema que quiera ser realmente justo, que le dé a la población que mantiene a su nación y Estado sus justas oportunidades, que tengan la seguridad de vivir y prosperar si se esfuerzan y aportan su trabajo. Como habrás sospechado a estas alturas, por supuesto que considero a los establecimientos estatales de Occidente como los más deseables, por lo que significan, por la preocupación del pluralismo y de que todos se vean representados sin depender su origen, con la ambición de ser neutrales. Por muchas veces que se falle de nuevo, y quiero ser lo más honesto posible, observo las restringidas libertades y represiones en otros países, y no puedo sino vanagloriarme del espíritu intelectual que se ha construido en Occidente a lo largo de tantos años, y la necesidad de defenderlo. Y por supuesto animo a todo aquel que se sienta alentado por mis palabras de inculcar en la voluntad de todo aquel que se crea merecedor la necesidad de crear un Estado-nación digno, donde quepan todos, donde se repudie la violencia criminal, pero donde se protejan seriamente los ideales que construyen una sociedad armónica y de estos claros objetivos. Esto se consigue haciendo política, dialogando y construyendo la legítima autoridad que ampare a todos. Mis últimas palabras se dirigirán a aquellos que se disfrazan de moralistas y paternalistas, aquellos que creen que su verdad como única en el mundo y la que es lógicamente la correcta porque la han pensado mucho o les han dicho lo que pensar. No seáis cobardes, y si queréis denunciar un concepto universal como es la violencia, la conquista, la sumisión o la colonización, no seáis injustos y no seáis cobardes. No es un problema de Occidente, al que es completamente seguro criticar, y por eso lo hacéis y no mencionáis a otros con los que sería más agresivo, hostil y desagradable discutir. Es un problema humano e históricamente ha sido atribuido a prácticamente todo grupo político e ideológico. Criticando y haciendo 1000 trabajos sobre el mismo objetivo, poca nueva visibilidad se alzará por muy legítima que sea. Por supuesto, pero podríais probar también a denunciar las tropelías de aquellos que realmente dan miedo y desean la censura, justamente para desterrarlas de una vez por todas y normalizar hablar de ello. Pues como dice una cita atribuida a Séneca, tu poder radica en mi miedo. Yo ya no tengo miedo, tú ya no tienes poder.